Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Bien. Estamos avanzando en este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios que hemos titulado Integridad y Autoridad. ¿Recuerda, Dani? El apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios está defendiendo y demostrando su integridad, sus motivos puros, su amor, porque estaba siendo atacado por los falsos maestros. En esta parte de la integridad ya se demostró que la obra es del Espíritu Santo, que la obra no es humana, que la obra de salvación no tiene nada que ver con lo que hagan los humanos. La obra de salvación tiene que ver es con lo que hace Dios, con lo que hace el Espíritu Santo. La obra de la salvación es de Dios. Los hombres simplemente son instrumentos. Después, en los capítulos 10 al 13, estamos empezando a analizar que el apóstol Pablo defiende ahora su autoridad y demuestra su autoridad. Ahí vemos dos cosas importantes en el caso de un mentor. Por un lado, el mentor tiene que tener integridad y por el otro lado, el mentor tiene que tener autoridad. Hay padres de familia que están sufriendo, están batallando en la crianza de sus hijos porque no han podido encontrar el equilibrio entre la integridad y la autoridad, entre el amor y la autoridad, entre los límites y la moral. Por eso es tan importante estudiar las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos un patrón de conducta. La Biblia es nuestra máxima autoridad en temas del alma. La Biblia es la máxima autoridad en temas de moral. La Biblia no falla en la moral. La Biblia es un libro de moral. ¿Queda claro? La Biblia es un libro de moral. Muy bien. Vamos entonces a estudiar los capítulos 10 en adelante. Ya en la clase anterior, en la 208, hicimos la lectura y el análisis del capítulo 10. Sin embargo, es necesario leer los capítulos 10 y 11 para entender el hilo conductor. Campeón, quiero por favor que te pongas de pie, que te acerques aquí al micrófono y que vamos a leer entre tú y yo segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Entonces, hasta este lado, Dani, que quedes cerca al micrófono para que podamos estudiar la Biblia con ese ánimo pronto. Me hace recordar, Dani, cuando se le aparece el arcángel Gabriel a María, ¿sí? Y entonces le dice, María, llena eres de gracia. Y entonces lo que queremos nosotros es que las personas puedan entender la gracia de la palabra de Dios. Así es, sí, señor. ¿Listo, campeón? ¿Preparado? Sí. Muy bien, entonces vamos a leer, por favor, capítulo 10. ¡Vamos! Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora que para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Gracias, campeón. Y aquí tenemos entonces la primera parte del capítulo 10, donde el apóstol Pablo está diciendo que él va a ejercer su autoridad. Recordemos que ya vimos esto en la clase anterior. Cuando él dice capturamos los pensamientos, derribamos argumentos, lo que está diciendo es con el poder del Espíritu Santo,
Con el uso de las Sagradas Escrituras es que se derriban los argumentos de los falsos maestros. Hay gente que cree que estos versículos están hablando de una, entre comillas, guerra espiritual, donde se echan demonios fuera, etcétera, etcétera, cuando el contexto claramente nos está diciendo que el apóstol Pablo está utilizando el poder de Dios para derribar los argumentos de los falsos maestros, la falsa ciencia. Recordemos y recuerda, amigo, los falsos maestros son demasiado hábiles para engañar. Sí, claro, Son dice, demasiado del hábiles. razonamiento humano. Correcto, así es. Sí, Y está son claro. fortalezas mentales. Ajá. Pero esas fortalezas mentales están formadas por los argumentos de los falsos maestros. Sí. Sigue, campeón. Vamos ahora con el versículo 7. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Aquí, como lo dijimos en la clase anterior, el verdadero siervo de Dios, el verdadero mentor, no utiliza su autoridad para destruir a sus feligreses, utiliza su autoridad para edificar a sus feligreses. Muy bien, vamos ahora con el versículo 9, campeón hermoso. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Nuevamente, aquí el apóstol está diciendo, los falsos maestros me acusan a mí de que mis cartas son severas, pero yo en persona soy débil. Yo en persona ni siquiera tengo una retórica impresionante. Pero él está diciendo, pero la próxima vez que vaya a visitarlos, se van a dar cuenta de que sí voy a utilizar mi autoridad. Sigue, campeón, versículo 12. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo no soy como los falsos maestros que se dan honores unos a otros y se juzgan de acuerdo a parámetros humanos. ¡Qué ignorantes! Versículo 13, campeón. Nosotros no nos jactamos de cosas hechas. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos, campeón. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Sigue. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios
provengan del Señor. Gracias, campeón. Magnífico repaso del capítulo 10 y concluye esta sección que has leído, Dani. Lo importante es que Dios nos elogie, no recibir los elogios de los demás. Y recuerda que los falsos maestros tienen esa característica, campeón. Los falsos maestros buscan ser elogiados por los demás. No, de verdad que cuando uno ve falsos maestros que se dan honor entre ellos y que llegan y dicen, miren, les presento a fulanito, al doctor fulano, y se rinden honores entre ellos. Qué terrible es eso. Vamos con el capítulo 11. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 11, es que yo a ustedes los amo de verdad. Es que yo a ustedes... Capítulo 11. ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? Versículo 11. Ay, sí, gracias, campeón. Okay. Que estoy hablando del capítulo 11, ¿sí? Sí. Entonces, en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, gracias, hijo. En el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo está diciendo, es que yo a ustedes los amo de verdad. Yo a ustedes los celo de verdad. Cuando dice los celo de verdad, los amo de verdad, está diciendo es que a mí me interesa es que ustedes se entreguen a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes se entreguen a mí. Yo no quiero que ustedes sean seguidores míos. Yo no quiero jactarme de la obra que estoy haciendo entre ustedes. Ojo que eso hacen los falsos maestros. Los falsos maestros dicen, mi iglesia, yo tengo una iglesia en no sé dónde, yo tengo una iglesia yo tengo una congregación, yo tengo mis grupos, meme, yo, para darse honor y gloria a ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, tolérenme este regaño, tolérenme estas palabras que les estoy enviando, tolérenlas, tolérenme un poco de locura, lo está diciendo en un tono irónico. Tolérenme un poquito de locura, porque realmente yo estoy haciendo todo esto porque los amo y porque los quiero entregar perfectos a Cristo. Yo no soy como los falsos apóstoles, yo no soy como los falsos maestros que tienen intenciones turbias, distorsionadas y son malintencionados en todas sus acciones. El apóstol Pablo está diciendo, yo lo único que quiero es presentárselos a Cristo. Yo lo único que quiero es que ustedes sirvan a Cristo. Y ahora llega y dice, pero miren el versículo 3, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Sí ven lo que está haciendo el apóstol Pablo? El símil desde Génesis, ahora con los falsos maestros. Los falsos maestros tienen astucia para engañar a la gente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. El apóstol Pablo está diciendo, estoy aterrado porque es que ustedes toleran que se les hable de un Jesús diferente. O sea, ¿qué toleran? Que se les hable de un Jesús diferente. Toleran que se les hable de un espíritu diferente y toleran que se les hable de un evangelio diferente. Y eso es lo que pasa hoy día, querido amigo que me estás escuchando. ¿Cuánta gente dice, ay no, la religión es una farsa, yo no creo en Dios, yo soy escéptico, yo soy agnóstico o yo soy ateo porque la religión es una farsa? Pero no se dan cuenta que la Biblia está diciendo desde hace 2000 años que los falsos maestros distorsionan el mensaje. Querido amigo que me estás escuchando, lo que tú criticas está bien, pero tú no estás criticando a Dios, tú estás criticando algo que la Biblia ya había demostrado hace 2000 años y mucho más. Estás dándote cuenta de la verdad de los falsos maestros. Mucha gente blasfema el camino de la verdad. Mucha gente habla mal del camino de la verdad. Mucha gente habla mal de la Biblia, pero es por culpa de los falsos maestros.
Porque los falsos maestros predican a un Jesús diferente. ¿Cómo así que a un Jesús diferente? Claro, un Jesús que no es suficiente para salvar, o un Jesús light, o un Jesús bonachón, buena gente, que tolera cualquier cosa y ya. Es solo ternura. Que es solo ternura. O predican a un espíritu diferente, donde ellos se adjudican algún mérito en la salvación. O predican un evangelio diferente, donde la buena noticia no es que están salvados, sino que la buena noticia es que antes le tienen que hacer un favor a Dios para acercarse a Él. Acuérdense, un evangelio distinto es el que le dice a la gente, hoy dale la oportunidad a Dios. Deja que Él te muestre lo amoroso que es Él. Deja que Él te muestre que Él es tierno. No dejes pasar esta oportunidad porque vas a poner a Dios triste, porque lo rechazas. ¿Qué mensaje tan distorsionado? Cuando el mensaje correcto es, si no te arrepientes, vas a ser condenado por la eternidad en el infierno, porque eres objeto de la ira de Dios. Qué diferente, qué diferente. Pero los falsos maestros predican un evangelio diferente para apoderarse de la mente de los demás, para apoderarse de su voluntad y para apoderarse de su dinero. Por eso es que los falsos maestros predican un evangelio diferente. Versículo 5. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto. Si ven, porque lo comparaban con, ay no, pero es que el apóstol Pablo sí como orador, ay no, deja mucho que desear. Ojalá se haga un cursito de oratoria, porque es que, ay, él sí. Entonces se está comparando con lo que los mismos corintios están diciendo. Por eso le está diciendo al principio, a ver, tolérenme un poquito de mis tonterías. A ver, voy a hablar de tonterías. Tolérenme. Puede que yo no sea un orador tan experto como los superapóstoles que ustedes siguen. Ah, porque la gente eso sí lo tiene, ¿no? La gente, y hoy día pasa, las personas se vuelven fans de superpredicadores. Dicen, ay, es que a mí me encanta cómo predica él. Oye, sí, pero él enseña la Biblia. Ay, yo no sé, pero es tan lindo. Y se le escuchan esos mensajes tan bien. Y enseña tan bien. Y nos divierte, es que nos hace reír. Él nos hace reír, o sea, es súper chévere. Y por eso él está diciendo, pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. ¿De qué conocimiento? ¿De qué está hablando? De la Biblia. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. ¿Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio? ¿Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo? Él está diciendo, a ver, mi pecado, ¿cuál fue con ustedes? ¿Cuál fue mi delito? Pues muy sencillo, que les prediqué la buena noticia gratuitamente. Y cuando dice les robé a otras iglesias es que los corintios no lo mantenían a él, sino que él recibía ofrendas de otras iglesias y él mismo trabajaba para no ser una carga para los corintios. Y por eso él trabajó entre ellos y les predicó el evangelio sin cobrarles absolutamente nada. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de su trabajo, de que su trabajo es igual al nuestro. Él está diciendo, yo no voy a cambiar esa práctica que tengo de no cobrar el evangelio, no cobro mi servicio a ustedes. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque no quiero que se fortalezcan los falsos maestros. Esta conducta debilita a los falsos maestros porque ellos sí están buscando el beneficio económico. Interesante, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Dice versículo 13, estos individuos son falsos apóstoles,
Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Si ven lo que dice el apóstol Pablo, los falsos maestros se disfrazan de ángeles de luz. Amigo que me estás escuchando, a ti te debe quedar claro y a nosotros como familia que los falsos maestros no se muestran de una vez como alguien feo, un tirano. No. Los falsos maestros siempre se muestran como ángeles de luz, se muestran como seres tiernos y angelicales, totalmente carismáticos, que le sirven a las personas. Y entonces eso nosotros lo debemos tener en cuenta, porque al final van a recibir el castigo que se merecen. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún así si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Miren esto. Aguantan cuando alguien los esclaviza. Miren lo que hacían los corintios con los falsos maestros. Los falsos maestros eran unos tiranos y los esclavizaban, y a ellos sí los toleraban. Pero del apóstol Pablo, que predicaba con una intención genuina y amorosa y no les cobraba por hacerlo, a él sí se oponían. Versículo 20. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma el control de todo y les da una bofetada. Uy, terrible. Miren todo, amigo, vuelvo a leer esto despacito para que entiendas la obra de los falsos maestros. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Eso sí lo toleraban los corintios. Los falsos maestros los abofeteaban, se aprovechaban de ellos. Y eso es muy común verlo en las sectas, muy común. Un falso maestro que abusa sexual, física y psicológicamente de sus feligreses. Un falso maestro que se aproveche económicamente de sus feligreses. Un falso maestro abusivo. Y eso sí lo toleran. Eso sí lo toleran. Versículo 21. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Por eso, sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Ahora el apóstol Pablo va a decir, bueno, jactarse de lo que uno hace es una necedad. Pero ustedes me están obligando a hacerlo. Y entonces yo también voy a ser necio entonces, está diciendo el apóstol Pablo. Voy a ser necio. Si ellos se jactan, ok, me voy a jactar yo también. Aunque en mi caso no sería necedad porque en mi caso es cierto. Ellos van a ser orgullosos de sus logros. Pues bueno, también, yo también lo voy a hacer. Aunque en mi caso no es una necedad ni orgullo porque es verdad. Entonces ahora el apóstol Pablo va a usar ese argumento. Dice, ok, los falsos maestros son jactanciosos y orgullosos de sus logros. Pues voy a nombrarles los míos, me tocará entonces. Qué vergüenza, pero me toca. Versículo 22, Dani. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado.
Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Versículo 12. Mi jactancia no serviría de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Y entonces el apóstol Pablo está llegando a la cúspide, a la cima de defender su autoridad. Él está diciendo en su argumento, a ver, los falsos maestros muestran sus credenciales, aunque eso es una necedad, pues entonces yo también lo voy a hacer. Los falsos maestros muestran que son judíos, pues bueno, yo también lo soy. Los falsos maestros dicen que son servidores de Dios, pues yo soy mejor servidor que ellos. Y empieza a explicar por qué. Maltratado, apedreado, azotado, sufre. Y ahora en el capítulo 12 va a hablar de las visiones y las revelaciones especiales que Dios le dio. Interesante argumento. Gran conclusión de este capítulo 11 que hemos leído. Pues estamos ya, como lo dije, llegando a la cima de la defensa del apóstol Pablo, donde está demostrando su autoridad. Querido amigo que me estás escuchando, no seas víctima de los falsos maestros. Busca a Dios con sinceridad y lee la Biblia. No permitas que los falsos maestros se apoderen de tu mente, se apoderen de tu alma, se apoderen de tu cuerpo, se apoderen de tu vida. Te controlan todo. Los falsos maestros controlan todo. Los falsos maestros quieren que la persona esté de lunes a lunes, de domingo a domingo, por la mañana y por la tarde, allá en la secta. No quieren que tengan vida. Le preguntan a la persona, venga, ¿y usted qué está haciendo hoy? No, voy para la secta. Claro que no dicen voy para la secta. Voy para el grupo, voy para lo que sea. Y mañana también. Y pasado mañana, no, también. Un día hay bingo, otro día hay bazar, otro día supuesta oración, otro día servicio, otro día asado, otro día actividad y actividad. Oiga, ¿y sus hijos? No, los dejé con mi mamá, los dejé cuidando porque tengo que estar allá sirviéndole al líder. Porque él me asignó ahora responsabilidades. Cuidado, cuidado. Los falsos maestros se apoderan de tu tiempo, de tu alma, se apoderan de tu mente, se apoderan de tu vida y se apoderan de tu dinero. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo acá. Eso no lo estoy diciendo yo. Miren, vuelvo a leer. Versículo 20. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Eso hacen los falsos maestros. Querido amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, Dani, nunca pertenezcas a una secta ni a una organización donde el líder es abusivo y no enseña la Biblia. Nunca lo hagas, nunca lo hagas. ¿De acuerdo, campeón? Sí. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. ¡Chao!